Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a demostrar que la siguiente función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en z igual a 0, pero que aún así no es diferenciable en dicho punto. Esto es importante porque muchas veces nos confundimos y pensamos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann implican que la derivada existe, pero en realidad no es así. Si la derivada existe, esto sí implica que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, eso no necesariamente implica que la derivada existe. De hecho, para poder concluir que la derivada existe, se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero también la función debe estar definida en un entorno de z0, y además las derivadas parciales deben existir y ser continuas en el mismo entorno, ¿sí? Entonces, se deben cumplir más cosas para poder concluir que la derivada existe, no nada más con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este es un ejercicio del libro de variable compleja de Churchill. Este libro se los recomiendo bastante. Es un libro que me gusta a mí mucho para el tema de variable compleja. Les va a servir bastante. En la descripción de este video pueden encontrar una bibliografía con una lista de libros de variable compleja que les recomiendo para que entiendan mucho mejor todos estos temas. Este es el libro que aparece en primer lugar en esa lista porque es mi favorito, pero ahí hay más libros, entonces pueden checarlo en la descripción. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en z igual a 0. Estas de aquí son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí recordemos que la u es la parte real de la función y v es la parte imaginaria. Entonces primero necesitamos separar esta función en su parte real y su parte imaginaria. Para eso vamos a escribir z como x más y por y. Entonces vean que z conjugado va a ser x menos y por y. Entonces f de x, y va a ser x menos y por y al cuadrado, que es el conjugado de z al cuadrado, entre x más y por y. Simplemente estoy sustituyendo aquí los valores en la función. Y esto de aquí, bueno, pues hay que hacer las operaciones y separar en la parte real y la parte imaginaria. Como se trata de una división, conviene empezar primero multiplicando por el conjugado del denominador, que en este caso es x menos y por y. Recuerden que eso lo hacemos siempre que dividimos números complejos. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores de este curso, de hecho en los primeros videos del curso. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Entonces vean que aquí arriba, bueno, pues nos va a quedar este binomio al cuadrado multiplicado por este de aquí, que eso va a ser un binomio al cubo. Y en el denominador tenemos x menos y por x más y. Bueno, pues eso es un producto de binomios conjugados. Nos da una diferencia de cuadrados, que en este caso sería x cuadrado menos y cuadrado y cuadrado. Pero y cuadrado es menos 1, entonces menos 1 por menos da más. Entonces queda x cuadrado más y cuadrado. Y ahora hay que desarrollar este binomio al cubo. Para eso vamos a recordar esta fórmula que aprendemos en álgebra elemental, ¿sí? La fórmula de un binomio al cubo, o si no se saben esta fórmula de memoria, bueno, pues la del cuadrado, esa sí se la tienen que saber. Entonces pueden desarrollar este binomio al cuadrado y luego multiplicar por x menos y por y reducir términos. Entonces voy a desarrollar con esta fórmula, así que nos va a quedar el cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, que es y por y, luego más el triple del primero por el cuadrado del segundo, entonces es y cuadrada, y luego menos el cubo del segundo, o sea, y al cubo, y al cubo. Entonces aquí vean que este y cuadrado es menos 1, menos por más da menos, y entonces queda 3xy cuadrado. Y por acá y al cubo, recuerden que se puede poner como y cuadrada por y esto es menos y. Y este menos por este menos da más, entonces queda y al cubo por y, que me faltó todavía la y. Bueno, entonces esto de aquí es el desarrollo completo. Y a partir de aquí ya podemos escribir cuál es la función u y cuál es la función v. La función u es la parte real, o sea, todo lo que no tenga y, que en este caso es x cúbica menos 3xy cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Mientras que la función v es todo lo que sí tenga y, pero en la función v ya no se pone la y, o sea, solamente lo demás, que sería menos 3x cuadrada y más y al cubo. Entonces estas son las funciones u y v, en las cuales vamos a aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos a ver qué se verifican. Entonces vamos a empezar con la función u. Tenemos que calcular la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto de y. Para eso podríamos emplear reglas de derivadas, o sea, la derivada de un cociente, pero en algún momento, bueno, pues nos va a quedar acá x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, y por acá nos va a quedar un polinomio que tenga x y y, todos los términos. Entonces, al evaluar en z igual a 0, nos va a quedar una forma indeterminada 0 sobre 0. O sea, no nos sirve directamente usar la regla de la derivada de un cociente para evaluar en este caso en el z igual a 0, que es el punto requerido. Así que en este caso no nos queda más opción que aplicar la definición de derivada parcial. Esta de aquí es la definición. Para acordarnos de la definición, simplemente vean que si estamos derivando respecto de x, se le va a sumar un incremento a la primer componente, o sea, a la componente x. Entonces es a más h, b, donde a, b es el punto en el que se está calculando la derivada. Luego por acá se resta la función directamente, u en a, b, y se divide entre el incremento. Entonces se parece mucho a la definición de la derivada de una variable,
solamente que el incremento solo se realiza sobre la componente x cuando es la derivada parcial respecto de x, y en el caso de la derivada parcial respecto de y, el incremento se le va a sumar solamente a la coordenada y. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a empezar entonces con la derivada parcial respecto de x. En este caso, tanto a como b van a ser 0 porque estamos evaluando en el origen. Entonces queda límite cuando h tiende a 0 de u en 0 más h, pero eso directamente es h, 0, y luego menos u evaluado en 0, 0, todo dividido entre h. Bueno, pues vamos a evaluar esto con ayuda de esta función de aquí. Vean que la coordenada y vale 0, mientras que la x vale h. Entonces, sustituyendo por acá, todo lo que tenga y se nos va a eliminar. Este se va a eliminar y este también. Y nos va a quedar x cúbica entre x cuadrada. Pero como x vale h, bueno, es h cúbica entre h cuadrada. Eso es h. Queda entonces h simplemente. Y luego hay que evaluar en el 0, 0. Pero esta expresión no la podemos evaluar aquí directamente porque otra vez nos va a quedar 0 sobre 0. Por eso es que el ejercicio nos da esta condición adicional. Nos dice que f evaluado en 0 vale 0. Porque así la parte real vale 0, la parte imaginaria vale 0. Entonces evaluamos en el 0, 0 y directamente aquí nos queda 0. Todo esto dividido entre h. Bueno, pues el 0 de aquí lo podemos quitar y h entre h nos da 1. Y entonces el límite vale 1. Así que la derivada parcial de u respecto de x vale 1. De manera parecida se calcula la derivada parcial de u respecto de y en el 0, 0. Esta de aquí es la definición. Vean que el incremento ahora se realiza sobre la segunda componente, o sea la componente y. Es b más h. En este caso tanto a como b valen 0 y 0, entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de u en 0, h menos u en 0, 0, todo dividido entre h. Entonces de nuevo hay que sustituir en esta función. Ahora la x es la que vale 0, entonces se nos elimina este término y este, que ambos valen 0, y ese también. Entonces queda 0 entre h cuadrado, eso es 0, y luego u en 0, 0 también es 0 por la definición de la función. Todo esto dividido entre h. Bueno, pues ¿cuánto nos da 0 entre h? Eso nos da 0, y el límite pues sigue siendo 0. Entonces, la derivada parcial de u respecto de y nos quedó 0 en este caso. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de v respecto de x. Para eso usamos esta definición, que es igual que la de u, nada más estamos cambiando la u por v. Entonces, ahora vamos a evaluar en la parte imaginaria de la función, en la v que obtuvimos antes. Entonces, en este caso nos queda h, 0, o sea, la y vale 0, la x vale h. Entonces, si y vale 0, eliminamos todo lo que tenga y, entonces queda 0 sobre h cuadrado, eso es 0. Y v en 0, 0 vale 0 por la propia definición de la función. Entonces queda 0 en menos 0 sobre h. Bueno, pues esto es 0 sobre h que es 0. Y entonces el límite vale 0. Entonces la derivada parcial de v respecto de x vale 0. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de v respecto de y, que es muy similar, solamente que ahora el incremento se hace sobre la segunda coordenada, sobre la coordenada y. Entonces queda 0, h. Entonces ahora x es la que vale 0. Entonces se nos va a eliminar este término y este de aquí. Entonces queda y cúbica entre y cuadrada. Pero como y vale h, es h cúbica entre h cuadrado, eso es h. Queda entonces h menos v en 0, 0, que es 0. Todo esto dividido entre h. H entre h nos da 1 y entonces el límite vale 1. Ahora que hemos calculado todas las derivadas parciales, hay que ver si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. La primera es que la derivada parcial de u respecto de x sea igual a la de v respecto de y. En este caso ambas valen 1, así que vemos que la igualdad se cumple. La segunda ecuación es que la derivada de u respecto de y sea igual a menos v respecto de x. Bueno, pues aquí es 0 y acá nos quedaría menos 0, que es lo mismo que 0. Entonces también se cumple. Entonces vemos que efectivamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen para este caso. Pero ahora vamos a ver que aún así la función no es diferenciable en dicho punto. Para ver si la función es diferenciable hay que usar la definición. La función va a ser diferenciable en z0 si existe este límite. Entonces si demostramos que el límite no existe en el 0, podemos concluir que la función no es diferenciable en el 0. ¿Sí? Entonces en este caso z0 es 0. Así que el límite nos va a quedar cuando z tiende a 0, de f de z menos f de 0, entre z menos 0, que lo podemos poner simplemente como z. Sustituimos, ahora f de z es z conjugado al cuadrado sobre z, menos f en 0, que directamente vale 0, dividido todo entre z. Este 0 lo podemos quitar, hacemos aquí la división de fracciones, entonces queda z conjugado al cuadrado entre z por z, que es z cuadrado. Este es el límite que hay que estudiar si existe o no existe. Ahora, si el límite existe, entonces debe tener el mismo valor independientemente de la trayectoria de aproximación. Es decir, si este es el plano complejo, en este caso nos estamos aproximando al 0, o sea, al origen, este z igual a 0. Entonces hay un montón de formas de aproximarnos al origen, hay infinitas trayectorias posibles. Las más sencillas, bueno, pues son a través del eje real, el eje X, o podemos aproximarnos a través del eje Y, o podemos aproximarnos a través de rectas que pasen por el origen, o incluso podemos aproximarnos a través de curvas más extrañas, como pueden ser parábolas o cúbicas, o cualquier tipo de curva que pase por el origen, y nos vamos aproximando. Entonces, si el límite existe, debería de adquirir el mismo valor en todas las posibles trayectorias. Así que una forma sencilla de demostrar que un límite no existe es encontrar dos trayectorias distintas que tengan diferente valor para el límite. Entonces en este caso podemos concluir que el límite no existe
porque debería de tener el mismo valor en todas las trayectorias. Entonces vamos a empezar estudiando cuál es el valor del límite a través de la trayectoria más sencilla, que es a través del eje X, a través del eje real. Recordemos que Z es igual a X más Y por Y, pero a través del eje X, la coordenada Y, que es la parte imaginaria, vale 0. Así que Z va a ser X más Y por 0. Esto no hace falta ponerlo, o sea, Z es igual a X directamente. El conjugado de Z, bueno, pues también va a ser X, porque no hay parte imaginaria a la cual cambiarle el signo. Entonces el conjugado de Z es X. Entonces sustituyendo acá en el límite nos va a quedar el límite cuando X tiende a 0 del conjugado de Z, que es X elevado al cuadrado, entre Z, que también es X elevado al cuadrado. X al cuadrado entre X al cuadrado es 1. Así que en este caso el valor del límite es 1. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a estudiar el límite a través de, por ejemplo, el eje Y. A ver qué pasa. Entonces si nos aproximamos a través del eje Y, o sea del eje imaginario, en este caso ahora la parte real, que es X, vale 0. Y entonces Z va a ser 0 más Y por Y, o sea simplemente Y por Y. El conjugado de Z va a ser cambiarle el signo a la parte imaginaria, o sea va a ser menos Y por Y. Y entonces sustituyendo en el límite nos va a quedar ahora el límite cuando Y tiende a 0 del conjugado de Z, que es menos Y por Y al cuadrado, entre Y por Y al cuadrado. Entonces esto es, bueno, pues menos Y al cuadrado, eso es menos 1, entonces queda menos Y cuadrada, entre menos Y cuadrado también aquí, que eso es 1. O sea, el límite vale 1, también en este caso. O sea, tanto en el eje X como en el eje Y, al aproximarnos, el límite va a ser el mismo, va a ser 1. Pero con eso todavía no podemos decir que el límite exista. Hay que analizar más trayectorias para ver si en todas tiene el mismo valor. Si después de analizar en un montón de trayectorias vemos que sí se va adquiriendo el mismo valor, eso nos haría sospechar que sí existe el límite y entonces tendríamos que demostrarlo de una forma más rigurosa. Entonces, otra trayectoria sencilla a través de la cual podemos estudiar el límite es a través de la recta Y igual a X, que es la recta que divide al primer cuadrante pues a la mitad, ¿no? que es la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, vamos a hacerlo. Nos aproximamos entonces a través de la recta Y igual a X. De hecho, si quisiéramos ser más generales, podríamos hacerlo que sea a través de todas las posibles rectas de la forma Y igual a M por X. Estos son todas las infinitas rectas que pasan por el origen y sería una forma más general de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver que en este caso con la recta Y igual a X va a ser suficiente. Entonces como Y vale X, tenemos que Z va a ser X más Y por Y, pero Y es igual a X, entonces ponemos X más Y por X. El conjugado va a ser X menos Y por X. Así que el límite queda cuando X tiende a 0 del conjugado, que es X menos Y por X al cuadrado, entre Z cuadrado, que es X más Y por X al cuadrado. Observen que podemos factorizar la X como factor común, entonces tenemos X cuadrado por 1 menos Y al cuadrado, y acá abajo queda X al cuadrado por 1 más Y al cuadrado. Entonces vemos que esta X cuadrada con esta se eliminan y queda 1 menos Y cuadrado entre 1 más Y cuadrado. Podríamos ahora hacer las operaciones, la división y demás, pero lo que es importante aquí es notar que este número complejo es diferente a los que obtuvimos antes. Esto no es 1, que es los valores que obtuvimos a través del eje X y a través del eje Y. Esto es distinto de 1 porque este número de acá arriba no es lo mismo que el de acá abajo. O sea, si desarrollamos los números, de hecho, podemos hacerlo. Para verlo más claro, nos va a quedar 1 menos 1 menos 2 por Y, y acá nos va a quedar 1 menos 1 más 2 por Y. Estos 1 se cancelan, más entre menos da menos, la Y se cancela, entonces queda menos 1. Este es el valor del límite a través de Y igual a X. Entonces vemos que tenemos tres trayectorias con límites diferentes. O sea, si nos aproximamos a través de la recta real, el límite nos dio 1. A través de la recta imaginaria también nos dio 1. Pero a través de la recta Y igual a X, el límite nos quedó menos 1. Por lo tanto, como hay dos trayectorias distintas en las cuales el límite es diferente, podemos concluir que este límite de aquí, este límite no existe, y por lo tanto podemos concluir que la función no es diferenciable en z igual a 0. A pesar de que las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí se cumplen en ese punto. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.